Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. Me acuerdo que cuando era niño, siempre somos medios como peleones y cosas así. Y me acuerdo de niño tenía unos amigos que eran peleones, con los cuales peleaba conmigo. Y nunca yo les decía nada, nunca les decía nada, hasta que un día fue como que la gota que derramó el vaso. Y digo, les voy a decir algo. Y estábamos pasando justo por mi casa. Y me acuerdo que la puerta de mi casa estaba abierta, estaba justo al frente mi casa estaba al frente de la calle. Y estábamos nosotros en la parte de al frente. Y de repente digo, voy a decirles algo. Y les dije sus apodos y cogí y salí corriendo y como estaba abierta la puerta, cogí, entré y cerré. Y mis amigos me estaban siguiendo y cogieron igual y como vio que cerraron la puerta se quedaron hasta ahí. Y ahora me estaba yo preguntando, ¿por qué hice eso? ¿Por qué razón fue que hice eso? Y veo que la respuesta es porque al cruzar la puerta de mi casa yo iba a encontrar seguridad, porque ellos ya no podían entrar porque era mi casa. Entonces, eso es lo que queremos ver hoy en la mañana. ¿Cuál es esa puerta que a nosotros nos da seguridad? Así como yo tuve seguridad de miedo de que mis amigos me peguen o me digan algo. Entonces, vamos a ver cuál es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y hoy vamos a estudiar Yo soy la puerta de las ovejas en Juan capítulo 10 del 1 al 10. Juan 10 del 1 al 10. ¿Sí? Ahí está en la pantalla. Entonces, Juan 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Versículo 6. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso les volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? Para poder entender un poco el texto que acabamos de leer, necesitamos entrar un poquito al contexto, ya que el capítulo 9 y el capítulo 10 no hay ningún salto, es una sola conexión. Entonces voy a hablar acerca de un poquito del contexto que está hablando en el capítulo 9 para poder entender a lo que vamos a ir entrando. ¿Ya? Entonces, el contexto, Jesús iba pasando en el capítulo 9, versículo 1. Jesús iba pasando con sus discípulos y de repente se encuentra con un hombre ciego que era de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntan, Jesús, ¿quién pecó? ¿El hombre ciego o sus padres para que él sea ciego? Y Jesús les responde en Juan 9:3. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces en ese momento ocurre un milagro. Jesús, de una forma extraordinaria, echa saliva sobre la tierra y hace un poco de barro y unta ese barro sobre los ojos del ciego y envía al ciego que vaya y se lave en el estanque de Siloé. El ciego responde a Jesús y hace lo que Jesús le había mandado. Entonces él va, se lava y recibe la vista. Ocurre un milagro, el ciego recibe la vista y luego entramos a la segunda parte que es el testimonio del ciego. Las personas que conocían a este ciego de nacimiento comienzan a preguntarse, ¿realmente él era el ciego el que estaba pidiendo limosnas? Y en el versículo Juan 9:9 unos dice lo siguiente, unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo.
Entonces le preguntaban, ¿cómo fue que fue abierto los ojos? ¿Cómo fue que él recibió la vista? Entonces el ciego empieza a decir, un hombre que se llamaba Jesús me curó, y empieza a contar cuáles fueron los eventos para haber él sido sanado. Entonces, a partir de ese momento empieza un interrogatorio al ciego. En ese momento llevan al ex ciego, porque ya no es ciego, a ser interrogado por los fariseos, ya que los fariseos tenían una actitud, no creían acerca de esa sanidad del ciego, y sobre todo ellos no creían cómo fue que el ciego era sanado un día sábado, un día en el cual ellos no podían hacer absolutamente nada. Si nosotros leemos Juan desde el capítulo 3 al capítulo 12, vamos a encontrar que existe un conflicto grande entre Jesús y los fariseos. Y si leemos esos versículos siempre vamos a encontrar en que Jesús dice algo y los fariseos siempre buscan preguntas para contrastar lo que Jesús estaba diciendo. Es decir, para que de cierta manera hacerlo desacreditarlo. ¿Ya? Entonces empiezan a interrogar el ciego les dice que Jesús lo sanó, y de cierta manera los fariseos mandan a llamar a los padres porque no creían que el ex ciego era ciego de nacimiento. Entonces los fariseos habían hecho como una amenaza. Las personas que afirmaban que Jesús era el Mesías iban a ser excomulgados de la sinagoga, iban a ser echados de la sinagoga. Entonces los padres de cierta manera como que se lavan las manos y dicen, no sé, pregúntale a mi hijo mismo, él es mayor y puede responder. Y en el versículo 31 entran todavía a otra discusión, a otro diálogo con el ex ciego, en el cual intentan hacerle que él diga que Jesús es un pecador. Y la respuesta del ex ciego dice en el versículo 31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Y entonces en ese momento los fariseos excomulgaron al ciego, lo echaron de la sinagoga, y al enterarse Jesús de esto, porque Jesús ya no estaba, cuando él lo mandó que se lave en la fuente de Siloé, Jesús ya no estaba con ellos. Entonces Jesús se entera de lo que había pasado, de lo que los fariseos habían hecho, y se encuentra nuevamente con aquel hombre, y Jesús le pregunta al ex ciego en el versículo 35, capítulo 9, versículo 35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, le pregunta. Y él no reconociendo a Jesús, porque recuerden, estaba ciego antes de ser sanado, le dice en el versículo 36, ¿quién es Señor? Dímelo para que crea en Él. Entonces Jesús le responde en el versículo 37, pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. A partir de ese momento, en el versículo 38, en el mismo versículo dice que el hombre, el ex ciego, creyó a Jesús y lo adoró. ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo que de un milagro físico, de un hombre recibir la vista, pasa a un milagro espiritual, a tener una salvación más allá de una salvación física, un estado espiritual. Ese hombre en ese momento tuvo salvación porque creyó en Jesucristo. Y los últimos versículos del capítulo 9 terminan hablando Jesús, confrontando a los fariseos, diciéndoles que ellos tienen una ceguera espiritual. Y el versículo 41 termina así, si ustedes fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirma que ven su pecado, permanece. Y en ese contexto es que llegamos al capítulo 10. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el capítulo 10 sigue contándoles lo que vamos a ver, lo que acabamos de leer en el capítulo 10. Jesús está dirigiéndose a ¿quiénes? A los discípulos, a los fariseos, está Cristo mismo y probablemente también esté el ex ciego, que el texto no nos menciona si está o no está. Pero si lo vamos leyendo en continuo, probablemente esté ahí. Entonces en ese momento vamos a ir viendo lo que nos compete, el capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Ya? Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. En la Reina Valera, cuando leemos, dice, la primera parte dice, de cierto
de cierto os digo, que en el griego significa un doble amén, es decir, como Jesús estuviera diciendo amén, amén. Y que aparece mucho en el Evangelio de Juan. Y al decir esto, de cierto, o ciertamente les aseguro, lo que está implicando aquí es que lo que Jesús va a decir es importante. Lo que Jesús es como poniendo un énfasis a lo que Él va a decir. Y al mismo tiempo está dando como una conclusión de lo que acabó de decir. Entonces, muchos de los estudiosos dicen que el capítulo 9 y el capítulo 10 nunca se separan, es uno solo. Entonces, las palabras... Ok. Entonces, el cuadro que nosotros estamos viendo aquí realmente era muy conocido para los que estaban escuchando en ese tiempo, y creo que también es muy conocido para nosotros, no se nos hace muy difícil entenderlo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿De qué nos habla el texto? Nos habla de un redil, nos habla que hay personas que suben por otro lado del redil a tratar de ¿qué? De robarse las ovejas, ¿ya? Un redil es donde se guardaban las ovejas. Muchas de las veces los rediles son cercados solamente con madera, o en el tiempo de Jesús eran de piedra. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver que son de madera. ¿Y qué está diciendo el texto? Que hay personas que tratan de subirse, y los rediles simplemente tenían una sola puerta, ¿ya? Y había personas que son los ladrones y bandidos que trataban de subirse por otros lados que no eran la puerta. ¿Para qué? Para robar, porque eso es lo que hacen los ladrones y los bandidos. Y por medio de la fuerza, porque el bandido significa quiere robar algo por medio de la fuerza. Pero dice que si hay alguien que entra por la puerta, y ese es el pastor de las ovejas. En el versículo 3 continúa y nos dice ¿quién es el que puede entrar por esa puerta? ¿Y por qué esos ladrones no podían entrar por la puerta, sino que ellos subían por las cercas? Versículo 3. Dice, el portero les abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Entonces aquí lo que vemos es que los llamados ladrones y bandidos en realidad no podían entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque dice que había un portero que estaba cuidando la puerta y además la puerta estaba ¿qué? Cerrada, ¿ya? Por eso dice que ellos no podían entrar por esa puerta y buscaban una manera de entrar. ¿Por dónde? Por otros lados que no era la puerta. Y entonces, además este versículo nos enseña la intimidad que existe entre el pastor y las ovejas. El portero, ¿a quién nomás abría la puerta? Dice que solo abre la puerta ¿a quién? Al pastor, ¿ya? Y nosotros vemos aquí en estos pasajes una íntima relación tanto en el pastor como con las ovejas, porque dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. ¿Y qué hacen las ovejas? Las ovejas le obedecen, ¿sí? Tengo un video aquí, creo que muchos ya han visto tal vez el video en Facebook, pero es algo que representa la idea de lo que está diciendo aquí Jesús, de cómo las ovejas escuchan la voz del pastor. One more time. Ya, ahora el pastor.
¿Ok? Entonces vemos cómo las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen, ¿no es cierto? Y por más que, ¿qué pasó? Otras personas intentaron llamar a las ovejas y no pudieron escuchar, no hicieron caso, ¿no es cierto? Ni siquiera se mosquearon, ni siquiera alzaron a ver. Y eso es lo que, entonces, teniendo en cuenta esto, ahora tenemos dos imágenes claras, ¿no es cierto? La una imagen es que hay personas que no son los que son ladrones y salteadores, que tratan de entrar por otra parte del redil, que no es la puerta. Y por otro lado tenemos a quién, al pastor, que él puede entrar por la puerta y llama a sus ovejas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las ovejas ante esas dos imágenes, ante los ladrones y ante el pastor? Ya lo vimos algo aquí en este video, pero miren lo que continúa diciendo en el versículos 4 y 5. Dice, cuando el pastor ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconoce su voz. Pero a un desconocido jamás lo sigue. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces aquí está como una parte del video que vimos, ni siquiera escuchan la voz de otras personas que no sea el pastor. Entonces en esos tiempos era muy común que el pastor regresaba todas las mañanas a buscar sus ovejas que habían sido guardadas en el redil. Y eran rediles comunes, es decir, digamos como los garages que nosotros tenemos ahora, donde uno guarda un carro, otro guarda un carro. En el tiempo de Jesús eran rediles comunes, donde, digamos, si yo soy un pastor, guardaba mis ovejas, venía otro pastor y guardaba sus ovejas. Entonces, todas las ovejas se entreveraban, pero el pastor llegaba, las llamaba y sacaba a todas, no se quedaba ninguna, porque ellos podían reconocer la voz del pastor. Y es interesante ver que dice que el pastor, una vez que la saca, él va delante de las ovejas. Eso era en el oriente. Si nosotros vamos un poco acá al occidente, en nuestros tiempos es común que el pastor a veces vaya en la parte de atrás arriando las ovejas, o también es común que va a un lado con un perro tal vez de ayudador, ¿no es cierto? Entonces es interesante que dice que el pastor va adelante como guía. Entonces me faltó también decirles que todo esto que está diciendo Jesús, el tema principal es acerca del buen pastor, pero eso van a ver la siguiente semana. Pero ahora estamos centrándonos un poco en como Jesús, como la puerta. ¿Ya? ¿Y qué dice que hacen las ovejas ante voces extrañas? Que ellos huyen, ¿no es cierto? Que no reconocen la voz y ellos huyen. Entonces, resumiendo esta primera parte, tenemos un redil, el pastor que sacaba solamente a las ovejas que eran suyas por medio de la voz, y habían ladrones que trataban de subirse por otros lados que no era la puerta del redil. ¿Ya? Entonces, esta primera imagen que acabamos de ver, Jesucristo en el versículo 6 dice que es una alegoría. Juan 10:6 dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de su palabra. En la Reina Valera dice que es una alegoría. Entonces, como les dije, tenemos que tener en cuenta que este texto está siendo dirigido a los fariseos, probablemente al ex ciego, a sus discípulos y también está Cristo mismo. Tenemos que tener eso en mente para poder continuar con la siguiente parte. Y también probablemente otros judíos también. Entonces Jesús está diciendo esta alegoría a un grupo de personas que eran conocedores acerca del tema. Es interesante que dice el texto que ellos no entendieron el ejemplo de Jesús a un contexto que realmente era pastoril. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos con varios ejemplos acerca de que Dios hablaba acerca de ovejas, de rebaños y de un pastor. Acabamos de cantar nosotros, ¿qué? El Salmo 23, que es muy conocido por nosotros, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tenemos la idea de un pastor, ¿no es cierto? Y también tenemos la idea de las ovejas. En en Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prada.
Entonces vemos también la idea de las ovejas. También tenemos la idea de un pastor bueno en Isaías 40:11, que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Ya? Y también había la idea de los pastores malos o de las personas que trataban de subirse por el redil por otro lado, que encontramos esto en Jeremías 23:1, que dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Entonces vemos que esta idea de esas figuras que Jesús estaba mencionando eran conocidas para todos los espectadores que estaban ahí con Jesucristo. Y es sorprendente que digan que ellos no habían entendido acerca de las palabras que Jesús decía. Es más o menos como decir que Jesús se acercara en nuestros tiempos y Él nos dijera una alegoría acerca de redes sociales, de Facebook y de WhatsApp, y que nosotros digamos, no entendemos. Sería extraño, ¿no es cierto? Y eso es lo que podemos ver en este texto. Entonces la imagen que Jesús nos está presentando es una alegoría. Es decir, ¿qué es una alegoría? Son dichos figurativos que no son como parábolas. Las parábolas se presentan en los 3 primeros evangelios. En estas son como ejemplos o dichos figurativos. Y para poder encontrar un significado a estas alegorías hay algunas reglas. No vamos a entrar a todas esas reglas, pero hay una regla principal. Y la regla principal es que no podemos detenernos en cada una de estas figuras y encontrarle un significado. Y lo importante y lo bueno de este texto de aquí es que Jesucristo mismo da significado a la alegoría, porque Él va a empezar a decir quiénes eran esas figuras que Él menciona. Por ejemplo, en sus boletines tienen ahí una listita, dice, por ejemplo, Jesús va a decir acerca de la puerta y dice, yo soy la puerta, que se refiere a Él mismo. El redil, en unos versículos más adelante, Él va a decir que está hablando del pueblo de Israel. Acerca de las ovejas, está refiriéndose a cada uno por quienes Cristo murió. Y también el pastor, en el versículo 11, vamos a ver en los próximos estudios que dice, yo soy el buen pastor, yo soy ese pastor. Entonces, y en cuanto a las otras figuras que no define muy bien, como el ladrón, el extraño y cosas, pero podemos interpretarlo con el texto mismo, porque como les dije, está refiriéndose a los fariseos, y más adelante les voy a explicar por qué les dice a los fariseos que ellos son los ladrones que tratan de entrarse por otra parte del redil. Entonces, en los primeros versículos Jesús le habla de una alegoría, como vimos del 1 al 5, y del versículo 7 al 10, Jesús va a empezar a dar una ampliación sobre esta alegoría y comienza a agregar a otros detalles, es decir, como que empieza a darle sentido a la alegoría. Y en el versículo 7 continúa y dice, versículo 7, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces en este momento empieza a ser más clara la enseñanza de Jesús, porque Él comienza a definir las figuras que Él usa. Entonces, en el tiempo de Jesús había 2 tipos de rediles. Un tipo de redil que ya acabamos de ver, que era, como les decía, era un redil común que estaba en el pueblo. Ese redil tenía una puerta, el cual estaba cuidado por un portero, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Una vez que el pastor iba, llamaba a las ovejas, las sacaba y las llevaba ¿a qué? Hacia que coman, hacia los pastos. Una vez que los llevaba a los pastos, habían otro tipo de redil. Aquí tenemos el primer tipo de redil, que es el que les digo que es común, que tenía la puerta, el portero y las ovejas entraban y salían, ¿ya? El segundo tipo de redil que les menciono es que estaba en los prados, ¿ya? Que era asimismo de tabla o que era de piedra, pero a diferencia del primer redil, no tenía una puerta, ¿ya? No tenía una puerta, solo tenía una pequeña abertura, así. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿qué es lo que hacían estos pastores? Es decir, entraban las ovejas y cualquier otro animal, un lobo, cualquier cosa, podían entrar por esa abertura. Entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor lo que hacía era acostarse en esa abertura de aquí y literalmente el pastor fungía la función de una puerta,
porque vemos aquí que era una puerta. Si las ovejas querían entrar o querían salir, tenían que pasar por encima del pastor. Y el pastor podía saber qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a entrar y qué es lo que iba a salir. Y cuando Jesús está diciendo, yo soy la puerta, está diciendo, yo soy esta puerta de aquí, por donde van a entrar las ovejas y van a salir y van a encontrar seguridad, donde no va a poder entrar ningún ladrón y ningún bandido y ningún otro animal que quiera hacer daño en el redil. Entonces, por ende, en ese redil ya había una seguridad, porque el pastor era quien estaba dando esa seguridad. Y es lo que Cristo quería decir. Y es interesante que por qué Jesús dice, yo soy la puerta. Difícilmente nosotros podríamos imaginarnos a Cristo tal vez lleno, a Cristo de madera con un picaporte en la cara, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de una puerta? Una puerta, ¿qué hace? Sirve para dividir, tiene dos finalidades, ¿no es cierto? Para entrar y para salir, ¿no es cierto? Por tanto, es una entrada y una salida de un lugar determinado que divide dos lugares. Es decir, entramos a un lugar y salimos de otro lugar cuando entramos por una puerta. ¿Ya? Entonces, algunas características de la puerta, de lo que Jesús menciona, y se repite en el versículo 9 cuando dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Entonces podemos ver que una característica de esta puerta está entrelazada estrechamente con la salvación. ¿Ya? Está entrelazadamente estrecho con la salvación. Y más adelante voy a entrar a algo práctico. ¿A qué se refiere? ¿La salvación de qué? ¿Sí? No, que ahorita estamos estudiando un poco el texto. En el versículo 9 continúa diciendo, entrará y saldrá y hallará pastos. Está hablando también de una libertad, que las ovejas pueden entrar y salir con libertad. ¿Por qué? Porque el pastor está fungiendo la función de puerta y él va a cuidar lo que entra y sale del redil. ¿Ya? Y en el versículo 10 también dice que él es la puerta, el que entre por él va a tener vida eterna. La puerta también está estrechamente relacionada con la vida eterna. Voy a explicarlo más adelante un poco de esto, algo más aplicativo. ¿Sí? Algo importante también que nosotros hemos conocido en Mateo 7 del 13 al 14, y es un pasaje conocido. Mateo 7, 13, 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino, que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces también podemos ver que esa puerta de salvación, esa puerta que da libertad y esa puerta que da vida eterna, también esa puerta es estrecha. Es decir, que también es una puerta en la cual pocos van a encontrar y pocos van a encontrar vida. ¿Sí? Voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Ok, entonces en el versículo 8 Jesús continúa explicando las demás figuras. Y en el versículo 8 continúa diciendo, dice, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces en este caso Jesús empieza a ser un poco más directo, y entonces Él está diciendo, las personas que vinieron antes de mí, esas personas intentaron hacerse pasar por esa puerta que realmente no es una puerta de salvación, que no es una puerta que da libertad, que no es una puerta que da vida eterna, ¿sí? Eran falsos profetas o eran falsos mesías que trataban de proclamarse como que ellos eran la salida, pero no eran así. Entonces, por la audiencia y el contexto, Jesús les está diciendo directamente que los fariseos eran esas personas que estaban guiando a su pueblo por un camino que era diferente a la palabra de Dios, es decir, por un camino contrario que no era la puerta, que no era Cristo. Entonces, ¿qué sucede una vez que entramos por esa puerta que dice, yo soy la puerta? Y el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que entre por mí
el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús una vez más vuelve a poner énfasis en la exclusividad de que Jesús es la puerta, que Él es el camino a la vida eterna, nos dice este texto. Dice que si llegamos a cruzar la puerta que es Él, vamos a encontrar ¿qué? Salvación, libertad del pecado y especialmente vamos a encontrar vida eterna, es decir, paz con Dios. Creo que muchos de nosotros conocemos de dónde hemos salido nosotros. Conocemos que el hombre está en conflicto con Dios desde Génesis 3, desde la caída del hombre. Que está separado de Dios, ¿no es cierto? Que estamos bajo la ira de Dios a causa del pecado. Y Jesús lo que está diciendo aquí, la única manera, la única forma de reconciliarse con el Padre es por medio de Cristo. Cristo es la puerta. Y el que entrara por Cristo, ¿qué dice? Va a ser salvo y va a hallar libertad, va a hallar paz con Dios y vamos a tener seguridad. Esa seguridad que yo tuve cuando entré por la puerta de mis amigos, esa seguridad es la misma que nosotros vamos a tener de una manera inexplicable acerca de nuestra salvación. Y finalmente en el versículo 10 Jesús da como una conclusión, ya que nos cuenta qué es lo que viene a hacer el ladrón y qué es lo que viene a hacer el pastor. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, matar, destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo me preguntaba ese rato que leía, ¿abundancia de qué? Tal vez abundancia de riquezas, abundancia de salud. Todos queremos salud, ¿no es cierto? Todos queremos dinero, todos queremos riquezas. Pero eso no nos está diciendo este pasaje. Tal vez abundancia de bienestar, que no vamos a tener en este mundo caído, o que todo lo que yo pida Dios me lo va a dar abundantemente. Una vida sin problemas, una vida sin conflicto. Muchos de algunos predicadores han tomado este texto para predicar acerca de que vamos a tener abundancia en estas cosas. Pero el texto no nos está diciendo esto. Lo que Jesús está diciendo es que Él nos promete darnos una abundancia, una vida abundante. ¿Pero en qué sentido? En la grandiosa plenitud de su gracia hacia nosotros. Su gracia es abundante. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el simple hecho de nosotros estar respirando, estamos recibiendo gracia, porque nosotros no merecemos eso. La Biblia lo dice muy claro, merecemos el castigo, la ira de Dios. Y eso es lo que Jesús nos ofrece, gracia abundante. ¿Sí? Que muchas veces puede incluir salud, dinero y cosas que nosotros deseamos, porque no está mal. Pero sobre todo lo que Jesús nos está ofreciendo es gracia abundante. Romanos 5:17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de un solo hombre, hablando de Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Entonces, este pasaje nos muestra que todo lo que Jesús ofrece y todo lo que Jesús da a aquellos que cruzan por Él es de una manera sobreabundante. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos Jesús, una vez hablado el contexto, hablando de que los fariseos están con ceguera espiritual, les dice esta alegoría y les empieza a explicarles y les dice que Él es el pastor, que Él es la puerta y que por medio de Él, solamente por medio de Él, se va a encontrar la salvación. Y que los ladrones y los saqueadores son los que vinieron antes de Jesús y que son los fariseos. Entonces, una vez teniendo esta imagen, hayan podido entender, ¿ya? Que me hayan podido entender acerca de qué se refiere este texto. Ahora vamos a entrar en algo aplicativo. ¿Cómo aplicamos nosotros este texto para nuestra vida? ¿Qué aplicación Jesús nos trae con este ejemplo? Y Jesús dijo en el versículo 9, una vez más:
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El primer punto que quiero topar es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio. Nosotros, cada uno de nosotros conocemos cuál es nuestra situación delante de Dios, o cuál fue nuestra situación delante de Dios. Y si nosotros leemos Efesios 2, del 1 al 3, vamos a identificarnos automáticamente con Efesios 2, del 1 al 3. ¿Sí? Y aquí está el texto, lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos y en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta descripción que leemos aquí era de nosotros, ¿no es cierto? Y es de todo ser humano, porque todo ser humano ha pecado contra Dios y está destituido de la gloria de Dios, está bajo la ira de Dios. Y estando bajo la ira de Dios, cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta, nos ofrece una buena noticia. ¿Por qué? ¿Qué hacía la puerta? Nos daba, ¿no es cierto? Podíamos entrar y salir de un lugar a otro. Entonces, cuando nosotros cruzamos por la puerta que es Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando a salvación y estamos, ¿qué? Saliendo de la condenación. Estamos saliendo de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Pero no por nuestros méritos, sino porque hemos pasado por la puerta. Hemos pasado por la puerta que es Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Se ha dicho muchas veces que realmente Cristo no tenía que venir al mundo. Él no tenía la obligación de venir al mundo a morir por los pecadores. Pero cuando Cristo dice, yo soy la puerta, nos está mostrando el plan de redención que Dios tenía para nosotros los pecadores. Entonces, la buena noticia del Evangelio es que hay una puerta y que por medio de esa puerta, hoy día pecadores como yo, como ustedes, podemos tener acceso al Padre, podemos tener paz delante de Dios, de restablecer esa relación rota que teníamos con Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y cualquiera puede entrar por esa puerta que es Cristo, y el que entre por esa puerta va a ser salvo. La pregunta aquí es, ¿ustedes han entrado por esa puerta? ¿Han entrado por Jesucristo? El segundo punto es de esta aplicación, la exclusividad del Evangelio. Cristo dice claramente, yo soy la puerta. No está diciendo, yo soy una de las puertas, ni está diciendo, yo soy una de las muchas otras puertas que hay. No, Él dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Si vemos ese término está en presente. Si lo leemos ayer, ¿quién es la puerta? Cristo. Si lo leemos hoy, ¿quién es la puerta? Cristo. Si lo leemos mañana, ¿quién es la puerta? Cristo. Es la exclusividad del Evangelio. La única puerta, el único camino de salvación, ¿quién es? Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida. El que viene por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Cristo podemos entrar. Y podemos ver nosotros muchas personas en nuestro tiempo que tratan de guiar al pueblo, pero por otros caminos que no son Cristo, ¿ya? Por caminos que no son los que han trazado por la palabra de Dios, que tratan de entrar por otras puertas que no es Cristo. Y el texto dice claramente que son ¿qué? Ladrones y bandidos y salteadores. Personas que tratan de disfrazar el Evangelio a su conveniencia, que tratan de ganar ovejas con otros fines que no son dar la gloria a Dios, son llamados ladrones y salteadores. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que leer su palabra, tenemos que asistir a estudios bíblicos, seguir congregándonos, seguir apoyándonos unos a otros, en la cual nosotros podamos aprender más de su palabra, para no dejarnos engañar de esos ladrones, de esos
bandidos que tratan de engañarnos con falsas doctrinas, diciéndonos que hay otros caminos de la salvación. Y aquí vemos que la exclusividad es Cristo y que Él es la única puerta al Padre. Y lo mismo, muchos de nosotros tratamos de ganar o tratamos de entrar por una puerta que no es Cristo, ya sea por nuestras propias obras, por nuestros méritos, tal vez por las cosas que pensamos que dejamos y hacemos, ¿sí? Por confiar en otras cosas que no es Cristo. El texto lo dice claramente: yo soy la puerta y el que entre por mí será salvo, hallará pastos. Solamente por medio de Cristo. Cristo es la puerta exclusiva al Padre, es decir, como la puerta VIP, la única puerta que da acceso al Padre. Entonces, la pregunta es, si hemos estado nosotros escuchando otras doctrinas, a otras personas que son ladrones y bandidos, que no han estado predicando de Cristo, si nosotros hemos estado tratando de ganar la salvación por nuestros propios méritos, por nuestra propia obra, es momento de reconocer quién es la puerta exclusiva. Y esa puerta exclusiva es Cristo. Cristo es nuestro Señor y Salvador y tenemos que reconocerlo como tal. Y como último punto, la dificultad del Evangelio. Como les dije en Mateo, dice, muchos buscan esa puerta y serán pocos los que la encuentren. ¿Por qué es que pocos la van a hallar? Es porque muchos están buscando en lugares que no son. Y Juan 5:40 dice, Jesús hablando dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Yo he preguntado a muchos amigos, ¿a dónde quieres irte? Si mueres, ¿a dónde quieres irte? ¿Al cielo o al infierno? Y muchos de ellos me contestan, al cielo, ¿sí? Al cielo. Casi nadie quiere irse al infierno, ¿ya? Pero el problema es que ellos no quieren buscar de Dios. Ellos piensan que el Evangelio es tan difícil que ellos no quieren buscar a Cristo. Tal vez porque piensan que es algo religioso, porque es algo aburrido, porque tal vez no es algo sin sentido, pero así quieren ganar una salvación, quieren irse al cielo. Y aquí Cristo dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, porque están buscando entrar por puertas que no es Cristo, están buscando otros medios que no es Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos de los que aquí realmente estamos hemos cruzado por esa puerta que es Cristo, nuestro Señor y Salvador? ¿Y cuántos de los que estamos nosotros aquí solo hemos venido porque nuestros papás nos obligan, o porque tal vez nos gusta la música, nos gusta porque aquí están nuestros amigos, o porque nos gusta el mensaje que da el pastor y cosas así, ¿ya? Y no hemos reconocido realmente quién es la puerta, porque realmente estamos viniendo y no reconociendo quién es la puerta. Entonces, es momento de no buscar otras puertas. Va a ser difícil, sí, muchas veces es difícil, pero necesitamos buscar la puerta verdadera. Por eso Jesús dice, es la puerta estrecha. Muchos buscarán entrar por la puerta angosta, por la puerta fácil, por la puerta en la cual todos quepamos. Pero Cristo es esa puerta estrecha, la única puerta que va a dar camino hacia el Padre, la única puerta que va a reconciliarnos con Dios, la única puerta que nos va a quitar la ira de Dios que nosotros merecemos. Y todo es por medio de Cristo. Entonces, tenemos la buena noticia del Evangelio, la exclusividad de la puerta, Cristo es la puerta y la dificultad del Evangelio. ¿Sí? Entonces, para terminar, hermanos, espero que estas palabras de aquí nos ayuden a reflexionar en nosotros mismos y recordar que solamente por Cristo es el único medio que nosotros tenemos para salvación. Que por medio de Cristo nosotros vamos a encontrar abundante gracia, libertad, vida eterna. Solamente por Cristo vamos a encontrar el descanso que nosotros necesitamos. No hay ninguna otra puerta que nos vaya a dar eso.
Y realmente, si no fuera por Cristo, nosotros no encontráramos nada de esto, ¿sí? Y tenemos que realmente estar agradecidos con Dios por haber enviado a su Hijo unigénito a que muera por nosotros, para que Él sea esa puerta al acceso al Padre, ¿sí? Y esas palabras también van dirigidas a todas esas personas que aún están dudando de su estado eterno, si aún están dudando, si no saben qué hacer. Cristo se está ofreciendo como una puerta amorosa, como una puerta cariñosa, por la cual cualquiera puede entrar, ¿sí? Incluso puede ser que tú te sientas el pecador más grande, que tal vez sientas que no mereces nada, que no merezcas el amor de Cristo, pero Cristo está diciendo, yo soy la puerta y el que entre por mí va a ser salvo. Entonces, ¿podemos reconocer realmente quién es esa puerta? ¿Estamos dispuestos a entrar por Cristo, quien es la puerta? Lo único que necesitamos es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos verdaderamente y reconocer a Jesús como el único mediador entre el Dios y los hombres. Para terminar, el Señor Jesucristo se presenta como la única puerta de ingreso al reino celestial. Quien entra por esta puerta encontrará salvación y protección eterna. Y Hechos 4:12 dice lo siguiente: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, que el Señor nos ayude a afirmar todos los días de nuestra vida a Cristo como nuestra puerta. Oremos.